Simbología de la espada Excalibur. Por Jorge Enrique Gudiño. Mito o historia. La historia del rey Arturo o Arturo de Bretaña surge de la literatura inglesa y galesa, representando a un gran monarca y guerrero que defendió la Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. En su historia se reúnen varias leyendas, incluidos algunos romances en francés y la figura de Lanzarote y el Santo Grial. Simbología del mito. Esta historia sucede en la época en que la humanidad aún dependía de los maestros o magos, quienes guiaban a los hombres en sus batallas y les enseñaban las labores de construcción y agricultura. Incluso este maestro los acompañaba en las luchas contra sus enemigos humanos y monstruos que debían eliminar. Merlín era el maestro de esta comunidad por mucho tiempo, pero le llegó la hora de retirarse, porque su labor ya se había cumplido, porque llegó el tiempo de los hombres, o de los héroes humanos, que deben actuar por sí solos. En algunas historias, este mago se mezclaba y se enamoraba de las mujeres de la comarca. Caballeros de la Mesa Redonda. Tiene una simbología astrológica y mística. Los caballeros eran un grupo de personas además de una orden de caballería mítica y legendaria que aparece en las leyendas artúricas de la llamada materia de Bretaña. Según estas, la orden fue fundada cuando Arturo proclamado rey de Bretaña y fundó su corte en Camelot. El rey Leo de Grancé, que gobernaba las tierras de Camelot, con motivo de la boda de su hija Ginebra con el rey Arturo le regaló la mesa o tabla que dio origen a la orden. La importancia de la mesa redonda reside en que nadie la presidía, es decir, ninguno estaba por encima de los demás. Relacionada con los 12 signos zodiacales, con los 12 discípulos de Jesús, las virtudes, etc. Rey Arturo. Lancelot. Percival. De Gore. Bedivere. Kai. Galaad. Bors. Gawain. Tristán. Brunor. Héctor. Camelot. Es el nombre de la fortaleza y reino del legendario rey Arturo, desde donde libró muchas de las batallas que forjaron su vida. Su ubicación concreta se desconoce actualmente, de haber existido y podría ser una provincia romano-británica ficticia de la Britania post-romana. Romance de Arturo y Morgana. En el mito artúrico, la relación entre Arturo y Morgana no es un romance en el sentido tradicional. De hecho, en la mayoría de las versiones, son hermanastros o medio hermanos. Origen complejo, madre en común, Igraine, la madre de Arturo, estuvo casada con Gorlois, duque de Cornualles, antes de unirse a Uther Pendragon, padre de Arturo. De su matrimonio con Gorlois nacieron Morgause, Elaine y Morgana. Relación paterna, Uther, obsesionado con Igraine, la sedujo con magia y engendró a Arturo. Esto crea una tensión entre Arturo y sus hermanastras, especialmente con Morgana. Estas son algunas de las interpretaciones. Figuras opuestas. Arturo representa el orden y la justicia, mientras que Morgana a menudo se asocia con la magia, la hechicería y el caos. Conflictos. En muchas versiones, Morgana conspira contra Arturo, inundada por celos, rencor o un deseo de poder. Intenta frustrar sus planes, robar Excalibur e incluso llega a orquestar su muerte en algunas reinterpretaciones. Amor fraternal. A pesar de sus conflictos, algunas versiones sugieren un cierto amor fraternal entre ellos. Morgana puede sentir dolor por las acciones de Arturo, y él puede lamentar la traición de su hermana. Importancia de esta relación. Dinámica compleja. La relación entre Arturo y Morgana añade complejidad y profundidad a la historia. Muestra las imperfecciones del rey y los desafíos que enfrenta para mantener la unidad en su reino. Representación simbólica.
Algunos estudiosos interpretan su relación como una representación simbólica de la lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos, o la razón y la magia. Caballeros. En general, en muchas versiones, se narra la historia de una cofradía de caballeros que tenían sus ritos de iniciación a la orden de caballeros. Tenían que pasar por pruebas de resistencia, de dominio físico y psicológico, además de sus estudios sobre la naturaleza. La palabra Excalibur surge de la deformación de Caleb Fulch, de origen indoeuropea, derivada de Vilgoflug, luego en latín, se convierte en fulgur. También significa Caleb Fulch, que podría traducirse como rayo duro, o duro fulgor. Entre los Tuatha de Danann, se conoce como la espada mágica o el arma secreta de Cuchulainn. Simbología de la espada. En varios sitios de Inglaterra, se encuentran clavadas espadas en grandes piedras, de ello viene el mito que donde hay una espada clavada, y quien la lograse sacar, sería el rey de Inglaterra, el que unifique los reinos de la isla. Muchos caballeros intentan sacarla, pero Arturo, que aún no es caballero, prueba y la extrae suavemente. Arturo es proclamado rey. En la saga de leyendas artúricas, Excalibur es la espada de la soberanía y del poder que se confía a Arturo. No es la espada en la piedra que el joven Arturo extrae cuando es buscado el sucesor de Uther Pendragon, sino otra espada, venida de otro mundo y entregada a Arturo por la dama del lago Nimue. Por su forma fálica, Excalibur es un símbolo viril que, al estar clavada en la tierra, representa la fertilidad y la prosperidad. En la batalla, Arturo pierde la espada que extrajo de la piedra. Merlín le dice que hay espadas más poderosas y fue a pedirle a la dama del lago una mágica. Cuando la espada mágica esté en las manos de Arturo, Camelot prosperará. La espada es quien trae equilibrio a Camelot. Tras entregársela, la dama explicó al rey, que el portador de la espada tendría una gran ventaja en el campo de batalla, puesto que la espada podía cegar al adversario y su dueño no sangraría durante los combates, sin importar el tamaño o la profundidad de la herida. Durante muchos años el rey Arturo usó sabiamente su espada mágica, ésta le acompañó y garantizó la victoria del rey en múltiples encuentros. Devuelve la espada. Luego de la batalla de Calman, Arturo le solicita al caballero Girflet que arroje a Excalibur al fondo del lago. Al hacerlo sale del lago una mano que toma la espada y la blande por 3 veces desapareciendo con ella. Esto significa que Excalibur ha sido recuperada por la dama del lago Viviana. Forjada por el mago Merlín. Se dice que Excalibur fue forjada por el poderoso mago Merlín, imbuyéndola con propiedades mágicas excepcionales. Clavada en una roca. En la versión más conocida, Excalibur estaba clavada en una roca o yunque, esperando a quien fuera lo suficientemente digno para sacarla. Arturo, el rey legítimo. Solo el verdadero rey de Bretaña podría liberar a Excalibur de la roca. El joven Arturo, sin saber su linaje real, logró extraer la espada, demostrando su derecho al trono. Símbolo de poder y justicia. Excalibur no solo era un arma poderosa, sino también un símbolo de la autoridad y el gobierno justos de Arturo. Retorno a Abelán. Al final de la vida de Arturo, Excalibur fue devuelta a la dama del lago o arrojada a un lago, para que aguardara el regreso del rey legítimo en tiempos de necesidad. Representación del poder real. La espada simboliza la autoridad legítima del rey y su deber de proteger a su pueblo. Virtudes caballerescas. Excalibur también representa las virtudes de un caballero, como la valentía, la justicia y la integridad. Fuerza espiritual. En algunas interpretaciones, la espada se ve como una metáfora de la fuerza espiritual y la fe. Unión entre lo terrenal y lo divino. Excalibur puede verse como un puente entre el mundo terrenal y el divino,
representando el poder de un rey que gobierna con la guía y la bendición de Dios. La Dama del Lago. Es un nombre de origen celta, de origen pagano. Se dice que era esposa de Pels, con quien tuvo 3 hijos, Bors, Lancelot y Sorlano. La Dama del Lago era llamada Niniana, Viviana, Nimue, Ninie o Viviane. Es un ser que pertenece a las hadas del agua, que actúa sin mente, solo con sus instintos, que no siempre suelen ser buenos, sabe a quién servir. Estas damas recibían ofrendas, generalmente armas y objetos de valor. La Dama del Lago. Las múltiples versiones de la historia artúrica cuentan detalles diferentes sobre el personaje, a veces incompletos o contradictorios. Según relata la Vulgata, aprendió las artes mágicas del mago Merlín, el cual estaba encantado con su belleza. La Dama del Lago raptó al infante Lanzarote y lo llevó a vivir con ella a su palacio bajo las aguas. Allí se encuentran los niños Bores y Lionel, primos de Lanzarote. El grial es el recipiente o copa usada por Jesucristo en la última cena. Un antiguo relato del siglo XII cuenta que Jesús, ya resucitado, se le aparece a José para entregarle el grial y ordenarle que lo lleve a la isla de Britania. El grial permaneció escondido y custodiado por guardianes. En la mayoría de los mitos del rey Arturo, se centran en la búsqueda del santo grial. Tradicionalmente el grial, también puede referirse al cuerno de la abundancia de los calderos de la tradición celta. Otros lo relacionan con la piedra filosofal de los alquimistas y a las reliquias que robaron los caballeros templarios cruzadas. Esotéricamente el grial es el recipiente que lo contiene todo. Sir Mordred. Es un personaje de la mitología celta, hijo incestuoso del rey Arturo y de Morgause o de Morgana su media hermana, conocido por haber sido asesinado por el rey Arturo y, al mismo tiempo, acabar con su vida en la batalla de Camlan. La leyenda dice que él nacería el 1 de mayo, en Beltane y que sería el fin del reinado de justicia que Arturo había ejercido. Arturo mandó a encerrar a todos los niños nacidos en esa fecha y los lanzó al mar. Todos perecieron excepto su hijo, quien vendría a reclamar el trono de Camelot. Lancelot es considerado como uno de los más importantes de los caballeros del rey Arturo, desempeñando un papel importante en muchas de las victorias del rey y también es el héroe de la novela caballeresca Lancelot du Lac. A la edad de 10 años, Lancelot tiene una fuerza sobresaliente que le permite lograr actividades imposibles para otros niños, como noquear con facilidad a un adulto humano, levantar una roca enorme o lanzar una lanza con tal fuerza que es capaz de partir en pedazos una roca. Lancelot es un personaje popular y ha sido sujeto de poemas, cuentos, obras teatrales y películas como una figura relevante del círculo de leyendas artúricas. La reina Ginebra, esposa del rey Arturo, es secuestrada y varios caballeros deben acudir a liberarla de su raptor Meleagant. Para tener éxito, Lancelot ha de llevar a cabo otras proezas y sacrificios que constituyen pruebas de su proceso iniciático. Además, Lancelot, bajo su apariencia de amante cortés típico, es también una figura crística, pues, al salvar a la reina, Lancelot restablece el equilibrio del mundo. Asimismo, se han señalado valores cristianos en la actitud de Lancelot, la humildad, la sumisión y el sacrificio personal. Traición de Ginebra. En el contexto del mito de Arturo se señalará que Ginebra era una con el reino, y que con su enfermedad o malestar la tierra y las cosechas se resentían. Tras el desliz de Ginebra con Lancelot, Bretaña cae bajo las invasiones de los bárbaros anglos y sajones. Sir Percival. Es criado por su madre, quien lo consiente mucho y evita que maneje armas hasta los 15 años. Un grupo de caballeros atraviesa el bosque y Perceval queda impactado por su heroica apariencia. Queriendo convertirse en caballero, el muchacho viaja a la corte del rey Arturo,
donde tras probar su valía como guerrero es investido caballero e invitado a unirse a los caballeros de la Mesa Redonda. Su hermana es la portadora del Santo Grial, y a veces se la llama Dindrane, aunque en otras obras es su prima Elaine de Corbenic. El Santo Grial se ha pedido y Percival es famoso palmente por la búsqueda del Santo Grial. Ritos iniciáticos. En las reglas de admisión en la hermandad regida por Arturo podemos descifrar algunas pruebas de entrada en sociedades secretas del tipo Mannerbund. Pero de cara a nuestro propósito, lo que resulta significativo es la proliferación de símbolos y temas iniciáticos en los romances artúricos. En el Castillo del Grial, Perceval tiene que pasar la noche en una capilla donde yace un caballero muerto, se escucha tronar y ve una mano negra que apaga la única vela encendida. Ese es un tipo de velatorio auténticamente iniciático. Los mitos sugieren un paso al más allá, los peligrosos descensos al infierno, y cuando dichos viajes son acometidos por seres vivos, siempre forman parte de una iniciación. Al asumir los riesgos de dicho descenso al infierno, el héroe persigue la conquista de la inmortalidad o algún otro fin igualmente extraordinario. La Mesa Redonda. Era una mesa mística de Camelot alrededor de la cual el rey y sus caballeros se sentaban para discutir asuntos cruciales para la seguridad del reino. La mesa fue creada por Merlín como imitación de la mesa del Grial de José de Arimatea, a su vez una imitación de la mesa de la Última Cena. Símbolo de igualdad. Ninguna persona sobresale del resto. El asiento peligroso estaba reservado a caballeros de corazón puro. Morgana. Es una poderosa hechicera en la leyenda artúrica. Las primeras obras que cuentan con Morgana no elaboran su personaje más allá de su papel como hada o maga. Se hizo mucho más prominente en las posteriores obras de prosa cíclica como el Lanzarote Grial y el ciclo Post-Vulgata, en los que es la media hermana de Arturo y se convierte en su antagonista y de la reina Ginebra. El nombre significa la nacida del mar. En los relatos de Gales, Morgana es relacionada con la diosa Modrón, sanadora y cambiante de forma. Aprendió su magia del mismo Merlín. La leyenda de Excalibur ha perdurado durante siglos, inspirando innumerables obras de literatura, arte y cine. La espada sigue siendo un símbolo poderoso de la realeza, el heroísmo y la búsqueda de la justicia, recordándonos el ideal de un líder justo y noble. La vida de la imaginación, como la vida de un sueño, es tan importante para la psique del ser humano como lo es la vida cotidiana. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.